¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este último programa de la tercera temporada de Con Más Salud. ¿Sabían ustedes que los cánceres de piel son los cánceres más frecuentes en personas mayores de 50 años? Pero desgraciadamente cada vez lo vamos encontrando en personas más jóvenes. Esto es simplemente porque muchas veces nos ponemos a tomar sol sin protección solar. Pues bien, hoy está aquí con nosotros Jaime Vilar, dermatólogo, para hablarles precisamente de protección solar, pero también de cómo detectar precozmente el cáncer de piel, en concreto el melanoma, con una técnica que utilizamos mucho en medicina, el ABCDE. Luego van a entender por qué. También recuerdan, si pudieron ver el programa hace varias semanas, que estuvimos hablando de forma más teórica con Esther García del ejercicio físico en el embarazo. Pues en el programa de esta semana, Esther nos va a explicar, con la ayuda de una embarazada, cómo realizar los ejercicios y, sobre todo, de cómo realizarlos correctamente. Con la ayuda de la doctora María Ángeles Acosta, reumatóloga, vamos a hablar de la artritis psoriásica. Que sepan ustedes que 1 de cada 3 pacientes con psoriasis pueden desarrollar esta inflamación crónica de las articulaciones, pero que no necesariamente tienen que tener psoriasis para poder desarrollar esta inflamación, esta artritis psoriásica. Hablaremos de ello en nuestra primera entrevista de este programa. Pero para empezar el programa vamos a ofrecerles un reportaje que nos ha ofrecido la OCU, la Organización de Consumidores, en el que echa por tierra las pastas dentríficas con acción blanqueante. No son útiles con este objetivo. Ya habíamos hablado de ello pues al principio de nuestra temporada con el odontólogo Esteban González. La OCU confirma lo que ya habíamos dicho. ¿Qué les parece si comenzamos ya el programa de esta semana viendo este reportaje? Para tener unos dientes limpios hay que cepillarlos al menos 2 veces al día. Y para tenerlos lo más blanco posible, también. Aunque las ventas de pastas de dientes blanqueadoras crecen, no espere mucho de ellas. OCU ha llevado a un laboratorio especializado una gran selección de dentífricos blanqueadores para analizar hasta qué punto blanquean. 30 voluntarios probaron cada pasta durante un mes con el mismo cepillo y las mismas pautas de uso, valorando los cambios en el tono de los dientes entre el día 1 y el día 30. Las pruebas revelan que todos cambian muy poco o nada el color de los dientes. Ninguna de las pastas de dientes analizadas se debería llamar blanqueante, ya que solo limpian y dan brillo al esmalte, la capa más externa del diente. Ninguna tiene capacidad de penetrar en la capa que está justo debajo, y que es precisamente lo que determina el color, la dentina. Comprobamos también el etiquetado, y vemos que la mayoría aseguran lo contrario. El precio es otro tema a tener en cuenta. Hemos comprobado que las marcas blancas son las más baratas y no por eso peores que las más caras que se venden en farmacias o para farmacias. En cualquier caso, al margen del precio, OCU no ve necesario gastar dinero en una pasta blanqueante. El tono de los dientes está determinado genéticamente como el color de los ojos. Cepílleselos para tenerlos limpios, no fume y evite el consumo excesivo de café, té o vino tinto. Cuide su higiene bucal con su pasta de dientes favorita, pero no confíe demasiado en el efecto blanqueador de su composición. Comenzamos con nuestra primera invitada, María Ángeles Acosta, reumatóloga, con lo que vamos a hablar de una, yo creo que las enfermedades más raritas, artritis psoriásica, pero yo tengo bastantes pacientes en mi consulta, María Ángeles, pero explícanos, ¿qué es eso de la artritis psoriásica? Hola, pues la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones crónica que está relacionada con la psoriasis, que como ya sabemos, la psoriasis es una enfermedad de la piel. Pero no todos los pacientes que tienen psoriasis desarrollan esta enfermedad, ¿no? No, se ha visto que 1 de cada 3 pacientes que tienen psoriasis desarrollarán con el tiempo síntomas articulares, lo que llamamos la artritis psoriásica, no todo. Otra cuestión a tener en cuenta, que hay pacientes incluso que desarrollan esta enfermedad pero que no tienen lesiones en la piel. Sí, de psoriasis me refiero. Claro, porque hay otro de los factores que están relacionados con la aparición de la artritis psoriásica es que tengas antecedentes familiares de psoriasis.
familiares de primero o segundo grado, es decir, padres, hermanos, tíos que tengan psoriasis. Y eso también es otro dato que nos orienta a saber si esa afectación articular está relacionada con la psoriasis. ¿Qué tipo de dolor produce exactamente esta artritis psoriásica? Pues el tipo de dolor que produce es el que comentamos hace un par de entrevistas, que es el dolor de tipo inflamatorio, porque como produce inflamación de las articulaciones, es un dolor que aparece en reposo, que produce tumefacción de la articulación, que puede despertar durante la noche. Y además depende del tipo de afectación que tenga el paciente de la artritis psoriásica, puede afectarse muchas articulaciones al mismo tiempo, que llamaríamos la afectación poliarticular. Poli, de muchos. De muchos, que son siempre más de 4 articulaciones, oligoarticular, que son menos de 4, que es la forma de presentación más frecuente de la artritis psoriásica, o hay veces que se puede afectar una sola articulación, que es raro y a veces, como comentábamos antes, nos puede confundir con otra cosa, porque podemos ver una sola rodilla hinchada y no tener otro síntoma y darnos cuenta de que es la psoriasis pues después de estudiar al paciente y demás. Sin ser la afectación de la articulación, ¿podemos tener otro tipo de afectaciones para diagnosticar esta artritis psoriásica? Sí, la artritis psoriásica está dentro del grupo de enfermedades que hablamos aquella vez también, que eran las espondiloartropatías, que son un grupo bastante heterogéneo de enfermedades que puede dar no solo afectación articular, como ya sabemos, sino que también puede dar esa lumbalgia inflamatoria que hablamos en su momento y ese dolor en las nalgas, porque a veces que se relaciona con afectación de la columna, ¿vale? Esa afectación axial, las articulaciones y luego aparte entesitis, que es inflamación del sitio donde se inserta el músculo en el hueso, puede dar dactilitis, que es también lo que dijimos que era el dedo en salchicha, exacto, y puede dar tenosinovitis o afectación de todo el tendón, inflamación de los tendones. Precisamente aquí estamos viendo ahora una imagen de esas afectaciones articular, por un lado en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha ese segundo dedo, por ejemplo en forma de salchicha que tú decías, ¿no? Exactamente. Una cosa importante viendo ahora en la imagen, que la psoriasis no solo afecta a la piel, sino que afecta a las uñas, y de hecho la psoriasis ungueal es la que más se relaciona con la afectación articular, ¿vale? Es lo que se llama el pitting ungueal, ¿no? Exacto, les pueden darse diferentes tipos de lesiones. Una es el pitting, que es la que tú acabas de decir, que es como si estuviera piqueteada la uña, que tiene como si estuviera picado con un alfiler, y luego hay otras que son como en mancha de aceite, que son muchas veces, el problema es que a veces tardan en diagnosticarse porque el paciente solamente tiene la afectación ungueal y ha ido a varios especialistas o otros médicos o al podólogo incluso pensando que pueden ser hongos en las uñas, porque dan esas lesiones como amarillas, como en mancha de aceite, y son por la psoriasis. O sea que es muy importante que en aquellas personas que no tengan lesiones en la piel y por ejemplo sí en la uña, saber si pueden tener algún familiar de primero o segundo grado, como dices tú, que pueda padecer la psoriasis. Claro, que nos puede orientar, porque ya te digo, no es raro el paciente que aparece en la consulta y cuya única manifestación de la psoriasis es afectación de las uñas, que ni se ha dado cuenta o lo ha achacado a que siempre las ha tenido así o a que tenía un hongo en los pies o lo que fuera. Y es realmente afectación de la psoriasis. ¿Se sabe realmente la causa de la psoriasis? Porque aunque hablamos de que puede haber una afectación familiar, no queda muy claro este origen, ¿no?, de esta enfermedad. Como muchas artropatías, no se conoce realmente la causa. Sí sé que hay una predisposición genética junto a factores ambientales que puedan desencadenar la enfermedad. Se está relacionada con el HLA-CW6, la psoriasis, y luego también en artritis psoriásica podemos tener positivo el HLA-B27. Que estuvimos hablando de él cuando estamos hablando de las lumbalgias inflamatorias. Exactamente, pero no quiere decir que eso sea la causa, eso simplemente son factores genéticos que se han visto relacionados con la enfermedad. Y luego puede haber otros desencadenantes como infecciones o como traumatismos incluso, que puedan como desencadenar esa respuesta inflamatoria en el organismo, pero no hay una causa directa de la enfermedad. ¿Hay pruebas para poder diagnosticar una artritis psoriásica? Bueno, realmente el diagnóstico lo hacemos por un diagnóstico clínico. Luego nos van a ayudar las pruebas de laboratorio para ver si hay reactantes de fase aguda, los que hablamos en su momento, de la velocidad, la PCR, todos esos marcadores de inflamación, el B27, que muchas veces es asociado a la artritis psoriásica, y luego las radiografías, porque en las radiografías podemos ver si ya ha habido afectación de la articulación, es una afectación característica. En las manos o en los pies, afectaciones de las interfalángicas distales,
A diferencia de la artritis reumatoide, que es un dato muy importante y que nos hace un diagnóstico diferencial, es que Cierto. la artritis reumatoide nunca va a afectar las interfalangicas distales. Que son las que son últimas estas articulaciones de aquí. los dedos. Exacto. La artritis psoriásica sí. Entonces, también en la radiografía, no solo en la clínica, sino en la radiografía, podemos ver también datos que nos apoyen a eso. Eso más los antecedentes familiares y si también incluso el paciente puede presentar psoriasis o no. Exactamente. ¿Está relacionada la intensidad del dolor en la artritis psoriásica con la afectación dermatológica de la psoriasis, de la extensión de las lesiones en la piel? No, cada una va por su cuenta. Pero es verdad que cuando ponemos el tratamiento para la artritis psoriásica suele mejorar incluso antes la piel que las articulaciones. El metotrexato, que es un fármaco que se utiliza cuando hay afectación de artritis periférica, de las articulaciones periféricas, hay veces que ponemos y se limpia, como si dijéramos antes, la piel que la afectación articular, pero no quiere decir que esté relacionada la afectación de la piel con que me va a doler más o menos. O sea, y en este caso tampoco que los pacientes dejen, porque hay una mejoría de las lesiones en piel, dejen el tratamiento para artritis psoriásica, no. Porque son dos tratamientos que van casi aparte, ¿no? Exactamente. Luego ya, obviamente, el dermatólogo, que es por eso las artritis psoriásicas es importante que las veamos junto con el dermatólogo, que sea no solo el reumatólogo el que lo vea, sino que también el dermatólogo aporte su parte top en los tratamientos tópicos o incluso consensuar los tratamientos que le vamos a dar al paciente. Ahora vamos a ver en la imagen que tenemos aquí a nuestra izquierda, vemos que hay diferentes tipos de tratamiento. Por un lado están los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, los FAMES, que son lo que se denomina fármacos, modificaciones de la enfermedad, y lo que aparece con una jeringuilla, pues son los medicamentos biológicos. ¿Nos puedes hablar un poquito del tratamiento para esta enfermedad de la artritis psoriásica? Sí, para la artritis psoriásica lo más recomendado o la primera línea de tratamiento siempre van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, como has comentado. Pueden ser más bien de la familia del ibuprofeno, naproxeno, Voltaren, Enantium, todos esos antiinflamatorios que conocemos de antes, o también en pacientes que sean alérgicos se pueden utilizar los que se llaman inhibidores de la COX-2, que son los que tienen las X, que sí, son los que nos acordamos, el celecoxib y el etoricoxib, que también se utilizan en la artritis psoriásica. Los corticoides vía oral no están recomendados como tratamiento para artritis psoriásica. Sí, las infiltraciones de corticoides en las articulaciones que estén inflamadas, una artritis de rodilla, la podemos infiltrar, sacarle líquido e infiltrarle corticoides, ¿vale? Pero no corticoides vía oral. Y luego los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad, como dijiste, como por ejemplo el metotrexato, la salazopirina. Los pacientes que tengan artritis psoriásica seguramente les suena todo esto. Que es un tratamiento que además tienen que ponerlos ustedes, los reumatólogos, Exacto, para poder seguir luego un control muchísimo más estricto. Exacto, y estos tratamientos se utilizan solamente en las artritis psoriásicas, bueno, solamente no, pero las artritis psoriásicas que tienen afectación periférica, las artritis psoriásicas que solamente tienen afectación axial, O sea, solamente afectación la de la columna, no se benefician de estos tratamientos. Esas solamente se beneficiarían de los AINES y en cualquier caso, si no hubiera respuesta a ninguno de estos tratamientos, pasaríamos a las jeringuillas que nos poníamos hasta aquí, que son los tratamientos biológicos, que son los tratamientos que se utilizan en pacientes más novedosos. Bueno, ya llevan, el primer biológico apareció en el año 2000, que fue el infliximab, o el año 99. Sí, me refiero con respecto a los otros. pero se utilizan solamente ya en casos en que no ha habido control de la enfermedad con todos los tratamientos previos, ¿vale? Y eso sí que necesitan un control más estricto de la enfermedad y tienen una diana más específica para el tratamiento. Pero que muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero si hay algo mejor, ¿por qué no me lo pone? Pero es que hay que ir por partes. O sea, el biológico vamos a llegar cuando han fallado los tratamientos estándar para la artritis psoriásica. Claro, puede haber algo mejor, pero también no nos olvidemos que todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios. Exacto. Y hay que tener cuidado. Exactamente. Un biológico, al fin y al cabo, es un tratamiento discretamente inmunosupresor, no es que sea como una quimioterapia, pero sí que es inmunosupresor, entonces tiene que tener una vigilancia más estrecha, unos controles de vacunas y demás. Entonces, para eso, mejor esperar a los otros tratamientos. Y si un paciente no quiere tomarse ningún tratamiento, ¿a qué está expuesto? ¿Cómo puede evolucionar esa artritis psoriásica? Bueno, pues la artritis psoriásica, como otras artropatías inflamatorias, tiene un riesgo importante de, si no la tratamos, producir una destrucción articular. Toda la inflamación que esté de manera persistente dentro de una articulación va a producir una respuesta inflamatoria dentro de la articulación
y a largo plazo destruir el hueso, con comerse el hueso y producir erosiones en la articulación. No es lo mismo el desgaste de la artrosis que la destrucción del hueso que se produce en esta enfermedad. Exactamente, ejemplo, ¿no? No es muchas veces, porque hay veces que el paciente se encuentra bien desde el punto de vista sintomático, está bien, pues quiero dejar los tratamientos. Porque no le duele. Claro, entonces no es solo que te lo hayamos puesto para que te deje doler, que obviamente es un objetivo importante, sino que además lo tienes que tener para prevenir el daño radiológico, el daño que vamos a ver en la articulación si la inflamación persiste. Por eso es muy importante tratar las artropatías inflamatorias. Y sin ser este tipo de tratamiento, ¿qué otras cosas pueden ser los pacientes para poder mejorar la calidad de vida si tienen artritis psoriásica? Pues esto es como hemos comentado muchas otras veces, Pedro. No solo mantener una dieta saludable, controlar el colesterol, controlar la tensión, caminar, sino también hacer ejercicios de fortalecimiento y movilidad de las articulaciones, porque una articulación que está activa y que está fuerte tiende menos a lesionarse. Y luego también se pueden beneficiar de los fisioterapeutas, de hacer masajes y otro tipo de técnicas que sean coadyuvantes al tratamiento que le estemos dando al paciente. Pero él puede poner mucho de su parte con el ejercicio. Efectivamente. María Ángeles, muchísimas gracias por explicarnos un montón de cosas una vez más en este programa, esta vez de la artritis psoriásica, y gracias por acompañarnos en este último programa de la temporada. Pues muchas gracias a ustedes como siempre. Y nosotros pasamos ya al siguiente reportaje. Estén muy atentas las futuras mamás. Con la ayuda de Esther García, licenciada en Ciencias de la Educación Física y del Deporte, vamos a mostrarles algunos ejercicios y cómo deben hacerlos correctamente a todas estas mujeres que están embarazadas. Una clase de actividad física durante el embarazo tiene que venir siempre en manos de profesionales porque tiene que tener una buena progresión. Cualquier clase de actividad física durante el embarazo debe comprender movilidad, respiración, calentamiento específico o trabajo de musculatura compensatoria propia del embarazo, parte principal, estiramiento o movilidad de estructuras clave. A continuación, comenzamos con el trabajo de movilidad. Ariadna, coloca los brazos a lo largo de tu cuerpo y vamos a separar las escápulas y a unir las escápulas, activando bien musculatura del trapecio medio al final del recorrido. Bienísimo, con las manos en la cintura vamos a trabajar esa anteversión y esa retroversión de la pelvis. Vamos con esa retroversión y vamos con esa anteversión. Exhalamos, inhalamos. Y ahora vamos a unir todo el movimiento llevando el cuerpo hacia adelante, manos en los muslos. Y ahora quiero que una separación de las escápulas, retroversión de pelvis, busca una curva larga. Y vamos a la espalda neutra, no fuerces la anteversión. Eso. Mete bien la barbillita, separa escápulas y busca espacio. Pasamos al trabajo de respiración. Con una ligera flexión de rodillas para buscar una pelvis neutra, activando bien esos hombros y con unos brazos bien estirados. Vamos a inhalar ensanchando el pecho, mantengo mi pecho alto y voy a exhalar recogiendo la barriguita. Inhalamos. Y a partir de aquí exhala y subo la barriga. La idea es que suba la barriga. Inhala y desde aquí exhala y sube la barriga. Una más. Exhala. Dentro del trabajo de tonificación de musculatura compensatoria, comenzamos con el de la cintura escapular. Un churro. Ejerzo presión contra el churro y a partir de ahí voy a deslizar mis brazos subiendo el churro hasta que el codo esté a la altura del hombro. Y bajamos siempre ejerciendo presión. Inhalamos quietos, exhalamos ejerciendo la presión, recoge un poquito la pelvis, forzamos, inhalamos quietos, exhala bajando. Y una última, inhalamos
Exhala con los codos bien dentro, buscando una rotación. Con una banda elástica vamos a trabajar la rotación externa del hombro, ya que durante el embarazo se produce una rotación interna del hombro de las mujeres embarazadas. Vamos a inhalar, vamos a exhalar y buscar que a través de la tensión el hombro vaya hacia atrás. Voy a inhalar, siempre buscando crecer. Exhala y crece. Dentro del trabajo de la musculatura compensatoria de la cintura pélvica tenemos el glúteo medio, que es el gran estabilizador de la pelvis. Para ello vamos a flexionar ligeramente las rodillas, vamos a estar en una pequeña sentadilla y a partir de ahí vamos a desplazar mi cuerpo 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda. Siempre es importante que valoremos que el movimiento parte de la rodilla. Tiramos de la rodilla y vamos. El peso muerto. Vamos a trabajar sus 3 progresiones. Para comenzar a trabajar el peso muerto, buscamos una pica y que tenga contacto cabeza y sacro. Y a partir de ahí, con una ligera flexión de rodillas, vamos ahí y a bajar. Y subimos y vamos a buscar. Vamos de nuevo, pelvis bien atrás, bajamos un poquito más, ahí. Y subimos. Ligera flexión de rodillas y buscando bien la pelvis hacia atrás. Ahí. Y subimos. Para progresar en este ejercicio, la pica pasaría a ir en la línea del cuerpo. Vamos a resbalar la pica sobre el muslo buscando la misma línea de trabajo de antes. Ahí. Y ahí, exhala y recoge. Vamos allá. Buscando que la pica llegue únicamente hasta la rótula. En todos los ejercicios podrán ver que nuestra compañera Ariadna tiene los pies un poquito más abiertos de la línea de la cadera. Tiene que ver con que está en su 37 semana de embarazo y necesita un poquito más de espacio entre la cadera. La última progresión sería con peso. Importante a la hora de coger el peso, trabajar con las piernas. Cargo el peso, activo mis hombros y a partir de ahí, desde una pequeña flexión, voy a desplazar el peso hasta la rótula, cerquita del cuerpo y al exhalar, recojo. Bien, y repetimos. La idea es tiro hacia atrás, crezco hacia adelante y vamos. Por último, vamos a trabajar en asimetría, buscando siempre que la pierna derecha esté por delante de la izquierda. Y en esta posición vamos a trabajar la movilidad en anteversión y retroversión de la pelvis. Siempre indicaremos que busquemos una retroversión, ya que es lo que más se limita. La anteversión seguro que viene de fábrica ya en este momento. Vamos, retroversión y anteversión. Vamos, una más. Con esta propuesta queda terminado lo que nosotros creemos que es importante que se trabaje en la actividad física durante el embarazo. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, y justo que estamos terminando la temporada y que estamos previos a las vacaciones, no podíamos hablar de otro tema que la prevención del cáncer de piel. Y para ello está con nosotros el dermatólogo Jaime Vilar. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Teníamos que hablar de este tema, tenemos que hablar de este tema en este programa previo a las vacaciones, la prevención del cáncer de piel.
pero no es el único efecto que el sol puede producir en nuestra piel, produce muchísimas más cosas. Sí, la radiación ultravioleta como tal, el sol normalmente produce daño en la piel. Tiene bastantes consideraciones. Inicialmente produce fotoenvejecimiento cutáneo, es decir, nos hacemos mayores, la piel se estropea con el daño solar, puede producir afectación en los ojos, puede producir quemaduras solares y por supuesto tiene cierta predisposición a producir cáncer de piel en las personas más predispuestas. Para hablar ahora de cáncer de piel, vamos a ver una serie de imágenes en las que vamos a intentar describir algunas lesiones de esta piel que pueden ser incluso precancerosas o cancerosas y que son diferentes del tan temido conocido cáncer de piel, en este caso el melanoma. Vamos con la primera imagen, que es una queratosis seborreica, si nos las puedes explicar un poquito. Bueno, las queratosis seborreicas son lesiones realmente muy frecuentes en la población general y son benignas, suelen ser lesiones que se relacionan con la herencia. Aparecen normalmente en personas cuyos familiares han tenido y con el paso de los años esas personas van desarrollando este tipo de lesiones. Concretamente las seborreicas son lesiones benignas, no requieren tratamiento más que el que cosméticamente alguien pueda desear quitarse una lesión de estas características, pero son benignas con lo cual podemos estar tranquilos. Vamos a ver la siguiente imagen ahora, una queratosis actínica. Las queratosis actínicas son interesantes porque son lesiones que nosotros llamamos precancerígenas, es decir, no son cáncer de piel como tal, pero sí son lesiones que predisponen al carcinoma espinocelular, al carcinoma epidermoide. Son como la fase inicial de las lesiones que podemos llamar como carcinoma epidermoide. ¿Qué ocurre con estas lesiones? Pues en pacientes predispuestos con fototipos claros, pacientes con piel clara o que han estado mucho tiempo expuestos al sol, los primeros signos de afectación solar y que tienen que preocuparnos por el desarrollo de cáncer de piel van a ser estas queratosis actínicas. No todas ellas, ni mucho menos, van a desarrollar un carcinoma secundario, pero sí es importante vigilarlas y tratarlas si es posible para evitar en lo posible su desarrollo. Vamos a mirar la siguiente imagen, el carcinoma vasocelular, que además característicamente tiene esa imagen que vemos aquí. Sí, el carcinoma vasocelular es muy interesante porque es la lesión cancerígena oncogénica la más frecuente en el ser humano. Es decir, no hay ningún cáncer en el ser humano que sea más frecuente que el carcinoma vasocelular. Y como vemos en la imagen, son lesiones de aspecto perlado, de aspecto brillante y muchas veces tienen pues una herida o una costra. Normalmente nosotros lo que solemos recomendar a los pacientes es que cualquier herida que aparezca en una zona fotoexpuesta, ya sea la cara, los brazos, las piernas, que no curan en un plazo de 2-3 semanas, tenemos que pensar siempre que es un carcinoma vasocelular. Son muy frecuentes, el tratamiento es sencillo porque es eliminarlo, extirparlo y normalmente no tiene implicaciones en la esperanza de vida del paciente, pero sí hay que tratarlos para evitar comorbilidades futuras. La siguiente imagen, el carcinoma de células escamosas, que aquí yo tengo la terrible desgracia de que una paciente mía falleció por una complicación que no es frecuente tampoco por este cáncer. Exacto, es decir, el cáncer de piel lo podemos dividir en dos tipos de cáncer, dentro de los más frecuentes cuando hablamos, ¿no? Los carcinomas derivados de las células melanocíticas, los que derivan de los lunares, que es lo que llamamos melanoma, que son lesiones realmente graves y que hay que diagnosticar lo antes posible para mejorar la esperanza de vida de los pacientes, y aquellos carcinomas no melanocíticos, carcinomas cutáneos no melanomas que llamamos, que los dos más frecuentes son el carcinoma vasocelular, que el que vimos anteriormente, y por otro lado el carcinoma epidermoide. No es de comportamiento tan benigno como el carcinoma vasocelular, pero en líneas generales suele comportarse muy bien. Es verdad que hay casos concretos donde cuando diagnosticamos un carcinoma epidermoide que está muy avanzado, que es de gran tamaño, sí tiene cierta predisposición a hacer afectación locorregional, es decir, se disemina por los ganglios linfáticos a las zonas más adyacentes al carcinoma primario. En ese caso tienen un peor pronóstico, pero inicialmente diagnosticándolo en el tiempo previsto y tratándolo adecuadamente es un carcinoma que también tiene un buen comportamiento. Sí, un buen resultado, gracias a Dios. Vemos la siguiente imagen, la regla del ABCD de los lunares para intentar detectar y que los pacientes puedan detectar de forma más precoz el cáncer de piel, que nos puedan ayudar de alguna forma a esa detección precoz. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Sí, precisamente de eso estábamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de piel, en líneas generales diferenciamos dos tipos de cáncer, los que derivan de los melanocitos, es decir, de los lunares, y los que no derivan de los lunares, que son los que ya hemos visto. Los que derivan de los lunares los llamamos melanoma. ¿De acuerdo? Ese cáncer de piel tipo melanoma, sí es un cáncer de piel que tiene importancia porque si no se diagnostica a tiempo, el pronóstico de los pacientes puede ser malo, es decir, puede disminuir su esperanza de vida. ¿Y cómo diferenciamos un lunar bueno de un lunar malo? Pues utilizamos esta regla del ABCD. A
implica... Vamos a ir un poquito más despacio ahora para ir explicando letra por letra. Vamos a poner primero la primera letra para que también los pacientes los telespectadores puedan situarse, de asimetría. Exacto, normalmente los lunares son muy simétricos en su estructura, son redonditos, son muy parecidos en toda la lesión, en todo lo que es la estructura de la lesión. La asimetría implica que un lunar es diferente en una zona que en la otra, es decir, que un lado de la lesión presenta una estructura que es distinta de la del otro lado, ya sea por encima, por debajo o hacia un lado o hacia el otro. Esa asimetría nos hace pensar que ese lunar pueda estar convirtiéndose en un lunar malo. El siguiente punto sería los bordes del lunar, que sería la B. Normalmente, como dijimos anteriormente, los bordes del lunar suelen ser todos muy bien delimitados, muy bien definidos, redonditos. En caso de unos bordes que son un poco estrellados, un poco asimétricos, tenemos que pensar también que esa lesión puede estar convirtiéndose en una lesión maligna. La tercera letra a la que hacemos referencia es la C, que es al color. Los lunares habitualmente tienen un color o máximo dos colores, un color central más uniforme y un color periférico que suele perder la intensidad. Y eso es una estructura que se generaliza en los lunares. Cuando tenemos un lunar que tiene varios colores, más de dos, normalmente 3 o 4 colores, tenemos que pensar también que ese lunar es un poco atípico y tiene que ser valorado. O sea que de alguna forma los lunares son algo más estables. Exacto, los lunares son muy estables. Es verdad que no es lo mismo ver un lunar en un niño que está creciendo, que tenemos que tener en cuenta que el lunar también crece con ese niño, e incluso el lunar crece en sí mismo hasta una cierta edad. Hasta los 40 años aproximadamente el lunar puede tener algunas variaciones, pero siempre dentro de ser muy respetuoso con las reglas del A, B, C, D y E, ¿no? Sin embargo, en el caso de un lunar, por ejemplo, que tiene muchos colores, normalmente va a ser un lunar que tengamos que vigilar más de cerca. El siguiente paso es la D. También la D en el diámetro del lunar. Los lunares suelen tener un diámetro menor de 5 milímetros aproximadamente. Un lunar que tenga mayor tamaño que ese, siempre que no sea un nebus congénito, un lunar congénito, que a veces tiene unas características un poco distintas, tenemos que pensar que también debemos seguirlo de una forma más estrecha. Y por último, y no menos importante, aparece la E, y la E implica la evolución. Es decir, cuando tú tienes un lunar de un tamaño y al cabo de escasamente 3, 4 o 5 meses ese tamaño ha variado de forma importante, también debemos analizar ese lunar porque puede ser que se haya convertido en un lunar maligno, en este caso un melanoma. Con estos 5 criterios que usamos tanto clínicamente, es decir, cuando lo vemos con el ojo, como dermatoscópicamente, intentamos diferenciar lo antes posible los lunares que son buenos de los lunares que son malos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del que estás hablando, del melanoma. Exacto. ¿Qué te parece si nos describes alguna de esas características del ABCD? Pues si vemos la lesión, pues es una lesión que inicialmente es asimétrica, porque tiene la parte derecha de la lesión es muy oscura, la parte izquierda es más clara. Por otro lado, los bordes no están bien delimitados, hay como pequeñas estructuras que forman como aspecto más estrellado en los bordes de la lesión. Los colores, si vemos, tiene 2, 3 colores seguramente, y si miramos dermatoscópicamente tendrá más de 3 colores, porque tiene pinta de tener más de 3 colores, lo que pasa que al ojo no se ven tantos colores. El cuarto sería ¿el diámetro? El diámetro, que es un lunar, como vemos, de 1 centímetro, es un lunar mayor de 5 milímetros. Y por último, si le preguntamos al paciente, muchas veces la evolución nos cuenta que ese lunar ha cambiado de forma importante en no demasiado tiempo. O sea que tenemos los 5 criterios positivos para pensar que pueda ser un melanoma. Después hay que confirmarlo, pero a priori hay que valorar ese lunar. Vamos a ver la siguiente imagen, que también es de un melanoma ya de unos 8 centímetros, 8 milímetros, perdón. 8 milímetros, si te das cuenta, pues también es un lunar con un aspecto distinto, tiene varios colores, es asimétrico, los bordes son irregulares, no está bien delimitado, no está bien distribuido en esos bordes, además tiene un tamaño mayor y también puede ser que haya crecido, si consultamos al paciente, pues de una forma rápida en los últimos tiempos. Tenemos 2 imágenes más, vamos a ver la siguiente. Esta imagen es interesante porque si miras en la parte de arriba de la imagen hay un lunar que es perfectamente delimitado, sólido, simétrico, con colores, pocos colores, 1 o 2 colores como máximo. Sin embargo, en la parte de abajo hay una lesión. Para que los telespectadores se sitúen, estás hablando de la lesión que está al lado de las letras de Con Más Salud, que esa es benigna por completo, pero abajo hay otra. Y sin embargo, abajo hay una lesión que es distinta, que es estrellada, que aunque tenga un color solo, esa distribución de la lesión pues llama la atención, y si probablemente solamente por la simetría de la lesión y por el tamaño que tiene nos haga pensar que pueda ser una lesión maligna, por lo cual tenemos que estudiarla o verla de una forma distinta a la lesión que está superior, que claramente es una lesión benigna.
Efectivamente. Y vamos a esta última imagen, que es una imagen agrandada y que no hay una medición con un tamaño, para que no se me Sí, descoloquen. pero se ve claramente que es una imagen que tiene varios colores, que es francamente asimétrica, que tiene unos bordes completamente irregulares, que tiene un tamaño, aunque la foto está agrandada, un tamaño importante, y habrá que preguntar la evolución al paciente, pero obviamente esto, mientras no se demuestre lo contrario, va a ser un melanoma. Y los diferentes colores también que comentamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar un melanoma? Factores de riesgo, en primer lugar hay que tener en cuenta los fototipos de los pacientes. Por supuesto, lo más importante es evitar pacientes que tengan un fototipos claros, es decir, aquellos que sean pelirrojos, que son fototipos 1 o fototipo 2, que son rubios de ojos claros, si han tenido una exposición solar suficiente, que no tiene que ser excesiva, tienen más riesgo de desarrollar lesiones tipo cáncer de piel, incluido melanoma, que aquellos pacientes con fototipos oscuros, con fototipo 5, fototipo 6. Perdona, Jaime, aquí vemos los fototipos de mujer, el 1 y el 2 que están arriba a la izquierda. Son los más peligrosos. Que son los más peligrosos, lo que tú estás nombrando. Y lo mismo pasa con hombres, que Lo esto no es mismo una pasa cuestión con hombres, exclusiva por supuesto. de mujeres, ¿no? Serían los de la izquierda en este Hablamos caso. siempre del tipo de piel. Aquellos pacientes que tengan una piel más clarita, normalmente se acompaña de pelo más claro, habitualmente pelirrojo o rubio y ojos claros, son pacientes que tienen mayor peligrosidad a la hora de exponerse al sol que pacientes que tengan fototipos más oscuros. Eso no quiere decir que los pacientes con fototipos oscuros no puedan desarrollar también lesiones malignas, pero obviamente son más peligrosos los fototipos claros. También, por supuesto, aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de piel, especialmente de melanoma, y aquellos pacientes que tengan un número muy alto de lunares y siendo esos lunares la mayoría de ellas atípicos. Ese tipo de paciente va a requerir un seguimiento más importante, un seguimiento más estrecho para intentar diagnosticar cuanto antes si ha desarrollado o no un melanoma, porque el problema del melanoma, como sabemos, es que no tiene un tratamiento definitivo una vez que se diagnostica. Entonces, si lo diagnosticamos en un tiempo precoz, podemos extirparlo y el paciente conservará su esperanza de vida, pero si el melanoma ha progresado, desgraciadamente aún no tenemos tratamientos que mejoren la esperanza de vida de los pacientes. Y hay otro factor, que lo estamos poniendo aquí, que son las quemaduras solares, algo que en los últimos años dermatólogos como tú, pues nos están insistiendo en que no nos expongamos tanto a desarrollar las quemaduras solares. Afortunadamente, en los últimos años confiamos y creemos que va a cambiar esas expectativas, es decir, la población está más mentalizada respecto al daño que hace el sol, pero es indudable que existen ciertos comportamientos que son peligrosos, ¿no? Ha estado de moda en los últimos meses el tema de hacerse tatuajes con el sol, que sencillamente pues, es ir a la playa y ponerse algo de ropa en una zona concreta para quemarse alrededor. Como la imagen que vemos en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada vez que provocamos una quemadura solar, e incluso sin provocar quemadura solar, el sol provoca pequeñas alteraciones en nuestra barrera epidérmica, incluso alteraciones genéticas, provoca mutaciones del DNA. Y eso, si tienes muchos lunares, esas mutaciones pueden hacer que un lunar normal se convierta en un lunar malo. El problema de eso es que si es un melanoma lo que al final acabas desarrollando, tu esperanza de vida se puede ver limitada. Por suerte, si desarrollas un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide, normalmente, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, precoz, pues no vas a tener demasiados problemas, excepto las morbilidades quirúrgicas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos porque el desarrollo de un melanoma puede acortar la esperanza de vida de un paciente joven y no es un tema banal, ¿no? Efectivamente, necesario después de hablar de las quemaduras solares, por tanto, de la protección solar y de qué factor, qué factor de protección usar y cuánto, o sea, cada cuánto me tengo que poner un factor de protección. La protección solar es interesante, es muy interesante y de hecho debemos utilizarla. Hay que utilizar, como dice la diapositiva, factores protectores solares amplios. Viviendo en Canarias, que nuestro índice de radiación ultravioleta es el mayor de toda Europa, pues tener en cuenta que nosotros con factores protectores menos de 30 o menos de 40 o 50 realmente no debemos estar expuestos al sol. Pero es más importante... Perdón que te interrumpa, aunque nuestra piel ya esté morena al final del verano. Es que el hecho de ponerse moreno, que es un... A ver, ¿por qué es importante reseñar esto? Es decir, nosotros cada vez intentamos menos decir a los pacientes que no se expongan al sol, porque es verdad que el sol también tiene una serie de beneficios, ¿no? Y no se puede desperdiciar esos beneficios. Pero lo cierto es que el hecho de broncearse no es un hecho positivo para el cuerpo. Uno se broncea porque el cuerpo sufre daño y al sufrir daño, pues la melanina que tenemos en los melanocitos hacen que nos pongamos morenos. Pero ese hecho en sí mismo ya es un hecho peligroso para nuestro cuerpo. Entonces realmente es importante disfrutar del aire libre, disfrutar de una isla como la nuestra, de las virtudes que tiene nuestro clima, pero sí es importante evitar
las complicaciones que puede tener la exposición solar. ¿Los protectores son importantes? Sí, son importantes, hay que ponerlos siempre 30 minutos antes de salir de casa y siempre repetirlos cada hora y media, cada 2 horas cuando vamos a estar expuestos al sol. Pero lo que no se puede plantear uno es que porque tenga protector solar puede estar 6, 8 o 10 horas en la playa, porque entonces el daño solar lo vas a tener, utilices el protector o no. Por eso los protectores solares son importantes, pero más importante que el protector también es el sentido común. Es usar ropa, es usar gorros, es usar gafas de sol y no estar expuestos más de un tiempo adecuado, que deben ser 1 hora y media, 2 horas, y siempre intentando evitar las horas más intensas del día, que son a mediodía, de las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y entonces, si las personas que no quieran utilizar los beneficios del sol, vamos a llamarlo de esa forma, y que tampoco quieren ponerse protección porque no quieren exponerse al sol, ¿los autobronceadores sirven y pueden proteger? Inicialmente el autobronceador es un producto que se utiliza para provocar un moreno en la piel, es decir, para aumentar la pigmentación de la piel, y eso por definición, todo lo que sea aumentar la pigmentación de la piel tiene un riesgo. Ya sea con autobronceadores, ya sea con cabinas ultravioleta A, con cabinas de luz ultravioleta, todo ese tipo de actitudes deberían estar prohibidas. De hecho, las cabinas ultravioleta están prohibidas en casi toda Europa, en España aún no están prohibidas, pero se va a intentar prohibir en el futuro, y son protocolos de actuación que deben evitarse, en la línea de que cualquier pigmentación que tengamos en la piel va a provocar un daño en la piel. Entonces, está bien disfrutar, pero hay que intentar no hacerse daño. El moreno pues es una consecuencia de la exposición solar. Si podemos evitarlo, pues es mejor. Obviamente, si vas a la playa, pues te vas a broncear. En ese caso, pues tendrás los efectos adversos que tiene la exposición solar crónica, como fotoenvejecimiento, puedes tener algún tipo de otro daño, ¿no? También es verdad que puedes tener algún beneficio, porque la exposición solar pues produce beneficios, secreción de endorfinas, etc. Pero es importante evitar las complicaciones severas, como son pues las quemaduras solares y aquellas exposiciones solares excesivas que puedan provocar mutaciones en la piel que acaben provocando cáncer de piel, ¿no? Eso es un poco la línea de intentar disfrutar de lo que tenemos, pero sin hacernos daños al mismo tiempo, ¿no? ¿Cremas solares o aceites? Normalmente va a depender del tipo de piel de cada uno. Los protectores solares hoy en día tienen muchísima calidad, hay protectores físicos, protectores químicos. Muchas veces, si un paciente tiene un cutis graso, va a preferir utilizar un protector que sea más fluido, es decir, más tipo gel o más tipo no comedogénico. Si vas a utilizar protector para un niño, debes utilizar un protector físico que directamente repele la luz solar, es decir, la rechaza por completo, pero son cosméticamente menos agradables que un protector químico. Entonces, dependiendo un poco del tipo de paciente y de si es un niño, si es un adulto, si es un chico con acné, si es una chica con acné, se pueden elegir distintas galénicas del protector. Pero tener en cuenta protectores con factor de 50 o por encima de 50 y utilizarlos siempre antes de salir de casa, y tener en cuenta todas las zonas de fotoexpuestas, porque muchas veces los pacientes o las pacientes se protegen a lo mejor la cara, se olvidan del cuello y del escote y al final el daño lo acaban teniendo en otras zonas. Es decir, cuando uno va al sol debe protegerse todas las zonas fotoexpuestas, ¿no? Jaime, eres un libro abierto, da gusto escucharte y oírte aquí cuando tú hablas, tú sabes que prácticamente me quedo callado. Nada, placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y también en esta temporada de Con Más Salud que hoy acaba. Gracias a ti por el programa. Y con ustedes también queremos despedirnos hoy, y no solamente con Jaime como colaborador, sino también con el resto de colaboradores que han estado con nosotros acompañándonos, tanto sea en el plató como fuera de ellos, en el siguiente vídeo que vamos a ver, y también dar las gracias a este canal de televisión, en esta subdivisión de la UIME, a Mírame Televisión Canaria, a mis compañeros de programa y por supuesto a todos ustedes por haber estado semana tras semana acompañándonos aquí con Más Salud. Gracias y hasta siempre. Too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
store.